Bienvenido esta tarde a nuestro estudio. Y hoy el estudio se va a hablar del rey David. Y todos conocemos la historia de ese rey, pero quisiera compartir esa historia, ese pequeño estudio que Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes en el nombre de Jesús. Saúl había sido escogido según el corazón del hombre. Nosotros, naturalmente, somos parciales en las cualidades físicas de lo alto, de lo fuerte y de los fuertes guerreros. Pero David, el segundo rey oficial de Israel, fue escogido según el corazón de Dios, hermano. Y esto no quiere decir que David era perfecto como Cristo, sino que se destacaba entre los demás hombres, como llenando los requisitos divinos del reino. Y Dios buscaba al hombre de humildad, de piedad, de fe, de amor y de perdón. No había otro hombre que manifestara esta característica más que David. David era un hombre, hermanico mío, de humildad y de fe. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel se revelan las cualidades de David. El Señor estaba con él, porque su fe había crecido bajo las pruebas en el campo, y su confianza en Dios lo libró de las garras del león y del oso. Cuando nosotros crecemos por medio de las pruebas y confiamos en nuestro Señor, problemas que pueda venir, o enfermedad que pueda venir en nuestra vida, o cualquier quehacer pueda venir en nuestra vida, y que la prueba que Dios nos hace pasar, que sea lo que sea, y si crecemos debajo de las pruebas, sea problema, sea enfermedad, sea cosa de la vida, te digo algo: si confiamos en el Señor, Dios nos va a librar del agarre de Satanás, del agarre del problema, del agarre de la enfermedad y del agarre de cualquiera escasez que pueda haber en nuestra vida, en el nombre de Jesús. David no era un obrero descuidado, porque cuando su padre lo envió al campo de batalla, no dejó las ovejas solas, sino que le ha dejado el cuidado a un guardia. Hermano, por desgracia, hay mal obrero en las obras de Dios que no cuida de las ovejas, no cuida de lo que tiene, no le da valor a lo que le limpia, ni mira si la pila funciona, no mira nada, lo descuida, lo deja de lado. Pero cuando lo pierde, Dios mío, le da valor y te vuelve loco buscándolo. Pero Dios demanda en esta tarde, perdonadme, de cuidar lo que Dios os ha dado. Si os ha dado una iglesia, si os ha dado ovejas, si os ha dado cualquier cosa. Si no seáis mal obreros, probad de ser buen obrero y no descuidar de las cosas que Dios os ha dado, de las ovejas. Porque David no era obrero descuidadito. Porque cuando su padre lo envió al campo de batalla, no dejó las ovejas solas, sino la cuidó de guardia, se la dejó un guardia. Si tú no sientes mandar por la obra en tu corazón, si tú no sientes mandar, no digas: ay, que se pierde, no se la doy a nadie las ovejas. Dásela a uno que la va a cuidar mejor que tú. Pero Dios nos demanda a cuidar de las ovejas y no ser un obrero descuidado. Por eso te digo en esta tarde que Dios nos ayude a no dejar las ovejas solas, sino cuidarlas y guardarlas como Dios manda, en el nombre de Jesús. David era un hijo. Nosotros somos hijos de Dios y a veces no lo obedecemos y no cumplimos lo que el Padre nos dice. De veces Dios nos envía un lugar para poder ayudar y nos vamos. No nos levantamos haciendo la voluntad de Dios por la mañana, nos levantemos, vamos a trabajar, volvemos, ni pasamos ni un segundo con el Señor. Pero que Dios, yo primero me pongo en la olla, que Dios me ayude a ser un hijo que pronto obedezco al Padre para cumplir la solicitud del Padre, lo que me pida. Y me levanto de buena mañana diciéndole: Señor, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Dime lo que tengo que hacer para cumplir, Señor, lo que tú quieres. Quiero obedecer a tu palabra para poder ayudar a mi prójimo en el nombre de Jesús.
Los hermanos de David, sus hermanos mayores, era hombre más noble y alto que él. Pero le faltó a ellos, a los hermanos de David, le faltó el coraje de dar frente al Goliat. Pero despreciaron a David, acusándole falsamente de eso. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Qué buena palabra. Vale más de ser paciente con la obra. Tenemos que tener paciencia con las... Es mejor ser paciente para poder ganar las almas que valiente. La paciencia te va a llevar a ganar las almas, pero la valentía no te va a dar para nada. Porque el valiente es que se domina a sí mismo y ser paciente con los demás. No, aquí hay que la dejo tirar, que eso no vale nada, ese se pierde, no quiere escuchar la palabra de Dios. Si yo actúo de esa manera, no soy ni valiente ni paciente. Mejor ser valiente que me domine yo mismo, mi nieblo, mi genio, para tener paciencia, para poder dominar yo mismo. Y una vez que yo me domine, mi paciencia, ganaré las almas que Dios me demanda. Porque si yo no tengo paciencia y soy valiente y no me domino, no podré tener esa paciencia para las almas, para las ovejas que Dios me manda. Por eso esa palabra dice, vale más ser paciente que valiente. El valiente vale para dominarse en uno mismo que dominar a los demás. Pero David era un hombre de esta forma. David, aparte que ganar las batallas, después contra Goliat, pero ya había ganado una batalla mayor adentro de él, luchando contra su propia naturaleza. Por eso que he dicho ese texto antes, que David era un valiente a sí mismo, estaba luchando por dentro, por su propia naturaleza. Pero tenía David una fe inigualable. David tenía una plena fe en el Señor, y al salir contra Goliat dijo, yo vengo a ti, pero vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando hay un problema que se levanta en nuestra vida como Goliat, o cualquier cosa que pueda venir en nuestra vida, tenemos que decir al problema, a la enfermedad, cualquier cosa que venga en tu vida, yo vengo a ti problema, yo vengo a ti enfermedad, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí podemos derrumbar el problema cuando dejemos la plaza a Dios, que sea Dios que luche por nosotros. Pero después de esa victoria, hermano, David llevó la espada de Goliat en su tienda, pero no la guardó para la vanagloriarse, no, sino que la presentó al Señor como un triunfo, como un trofeo para la gloria de nuestro Señor. Sabemos que esto, hermano, porque ella se halló dispuesta en la casa de Dios con el sacerdote, el Señor nos ayude a ser prudente en nuestra palabra, como David, manso y humilde y obediente y cuidadoso y piedoso y fiel como David. Porque Dios no busca gente valiente, Dios no busca gente peleante, gente que tenga genio, sino que Dios busca gente como David, que sea prudente su palabra, porque tu palabra puede matar como salvar. Que sea prudente con lo que dice, pero que tenemos que ser como David, hermanos míos. Que el Señor nos ayude a ser prudente en nuestra palabra, como David, manso, humilde, obediente, cuidadoso, piedoso y fiel, para la gloria y honra del Señor. Amén. Pero David, hermanos míos, era un hombre que perdonaba, un hombre amoroso y un hombre paciente. David se conducía prudamente en todo su asunto y Jehová estaba con él. Esto provocó en Saúl la envidia y lo estaba buscando. Y estaba buscando la muerte hacia David. Quería matar a David. Cuando Saúl le tiró una lanza para matarlo, David tuvo que huir y pasó esos 12 años como fugitivo. Pero en ninguna ocasión David buscó a vengarse. Con paciencia, él
esperaba en Dios, y Dios mismo se vengará por él. Con amor David buscaba a Dios, pero con amor también David buscaba el bien de sus enemigos. 2 veces cuando David se escapó en la montaña y en la cueva, Dios le dio la oportunidad de matar a Saúl. Pero en varias ocasiones, hermano. Pero David no, hermanico mío, era un hombre de perdón y David le perdonó. No se avergüencen vosotros mismos, amados míos. No tenemos que avergonzarnos de perdonar a quien sea. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tú no llegas a vencerlo, si quieres vencer tu enemigo, no lo vence como él, diente por diente, ojo por ojo, un mal por un mal. No, si quieres vencer tu enemigo, vénselo con un bien. Y ya verás que te lo ganará en el nombre de Jesús. Pido a todos mis hermanos consiervos, siervos, responsables. Tenemos que ser hombres de perdón, tirarnos por el suelo y humillarnos, en que no tenemos la razón. No tenemos que tener vergüenza porque soy pastor, porque soy responsable y no reconozco mis errores. Y no me humillo delante de la persona que tiene razón. Hermanos míos, amados míos, tenemos que reconocer y saber perdonar a los demás. Y si tu enemigo te hace daño, perdónale. Y si tiene hambre, dale de comer. Así lo vencerás con un bien. Tú vencerás el mal, no haciendo mal como él. Por eso que muchos siervos y personas dicen, por estar como él, no voy al culto, porque no ha cambiado. Pero tenemos que demostrar que Jesucristo vive en nuestro corazón. Y para vencer a nuestro enemigo, no lo vencemos para haciéndole un mal, sino al hacerlo un bien. Gánatelo con un bien. Y hacer un bien a tu enemigo lo va a vencer y lo va a traer en los pies de Cristo, para la gloria y la honra de nuestro Jesús. Que Dios nos ayude a ser hombre que perdona, a ser hombre que da de comer a su enemigo, pero sin embargo que lo ganemos para esa arma a nuestro enemigo, para la obra y honra de Cristo, en el nombre de Jesús. No lo gane con un mal, gánalo con un bien y lo vencerá. En una ocasión, David fue tentando a vengarse, no de Saúl, sino de Nabal. David salió con 400 hombres para matar a Nabal, pero Abigail, la esposa de Nabal, mujer sabia, humilde, salió al encuentro y la persiguió y le aconsejó que perdonara a su enemigo. Y esa mujer sabia, porque falta mujeres sabias en la iglesia, diciéndole: cuando Jehová te establecerá por príncipe sobre Israel, no tendrás motivo de pena y de remordimiento para haberte vengado por ti mismo. Esa mujer le dijo eso a David. No es fácil que un hombre grande como David, como un rey como David, reconozca su falta, reconozca sus errores, mucho menos cuando es cogido y corregido por una mujer. Pero la grandeza de David se manifestó en su humildad y la admitió. Déjame decirte algo esta tarde: el solo que nos puede aconsejar, el solo que puede traernos algo en nuestra vida, el solo que puede reconocer y traer nuestros errores delante del altar, es la madre llamada iglesia, donde se habla de la palabra de Jehová. Porque la palabra de mi Cristo, dentro de la iglesia que es la madre, nos va a corregir, nos va a aconsejar para que tenemos una vida santa delante de Dios. Y tenemos que admitir, hermanos, pues sea quien sea, que nos recoge, que nos corrige, que nos dé consejo de parte de Dios. Tenemos que, así como David, porque él es pastor, porque es responsable, tiene un puesto más alto que él, tenemos que a veces, hermanito, tirando por el suelo, arrodillando y pedirle perdón a Dios y darle gracias por lo que Dios ha usado un hermano, una hermana para que te recoja, para que te corrija y te ponga en el buen camino. Porque David se manifestó su humildad y han metido
ese consejo lo ha cogido de parte de Dios. Déjame decirte algo, por favor. Conocemos al profeta Balaam, que Balaam estaba enciegado por el dinero y por las riquezas. Y Balaam tenía una burra. Y dice que estaba caminando y la burra ve el ángel de Jehová con una espada. Y la burra no quiso pasar. Y Balaam pegó las ruedas para que pasara. Y la burra vio al ángel de Jehová, que estaba ahí con una espada. Pero el profeta, que estaba enciegado por las riquezas, no podía ver a Cristo, no podía ver el ángel de Jehová. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Cuando nuestra mente está enciegada con las cosas del mundo, no podemos ver a Dios cuando nos recoge. No podemos ver a Dios cuando nos está hablando, porque nuestra mente está acaparada con la riqueza, está acaparada con el trabajo, está acaparada con el problema. Pero ahí no podemos ver a Dios. Pero el marico, simplemente una burla, le habló a Balaam y estaba diciendo: mira el ángel Jehová, y mira, una burla le habló, le estaba avisando lo que le había aconsejado. Déjame decirte algo en esta tarde. Balaam podía enfadarse con la burla y decirle: que tú no eres profeta, tú no tienes título, tú no tienes nada, si quisieras ni eres candidato, no eres nadie. Pero la burla por la poder contestar: es verdad que no soy nadie, es verdad que no tengo nada, pero sé algo, que en mi corazón no hay orgullo, en mi corazón hay humildad y estoy obediente a la palabra de Dios. Entonces la burla al poder contestarle eso a Balaam, porque Dios se utiliza de los humildes y no de los orgullosos. Por eso te digo en esta tarde, que tu orgullo no te lleve a no reconocer tus faltas, tus errores, pero que tu humildad, hermanito, como David, te ayude a reconocer tus fallos, tus errores, y andan tropezados, y pedir perdón y admitir consejos de parte de quien venga. Por eso, que Dios nos ayude a mí el primero, a que Dios me envíe siempre una persona que no sé qué sea lo que sea, una persona humilde de corazón, que venga a recogerme. Si mi Juan, lo que lo hace no vale, y que Dios pueda admitir con humildad: dice: Señor, gracias porque me ha enviado a alguien para reponerme en el camino. Eso tenemos que hacer. Por eso David, la grandeza de David, se manifestó en su humildad y ha admitido consejo. Cuando David admitió el consejo, le dijo a esa mujer: bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me ha estorbado hoy de vengar. Dios honró a David y 10 días después Nabal murió. La grandeza de David se manifiesta en su franqueza de admitir su propia debilidad. Luego del triunfo, se le ganó por medio de su confianza en Dios. Así Dios era su amparo y su fortaleza, porque luego del triunfo ganó por medio de su confianza en Dios. Por eso David dijo que Dios era su amparo y su fortaleza, y puede ilustrar cómo él sentía la debilidad como oveja delante de Goliat, pero confió en el poder del Señor como su pastor. En aquel valle de Elá era como el valle de sombra y de muerte, pero David podía decir: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. David admite que él sentía miedo en varias ocasiones, como expresarlo, pero él la expresa en el libro de los Salmos. Su miedo lo condujo al fijarse. Su miedo la había conducido a fijarse delante de Abimelech. Pero luego él escribe en el verso de los Salmos 34: este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de toda su angustia. ¿Por qué? Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. David se sentía medio y miedo. David sentía miedo en varias ocasiones, como expresar su miedo delante de Abimelech. Pero David escribió y aclamó y
le oyó a Jehová y lo libró de toda angustia. Busqué a Jehová, dijo David, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. También, hermano, Dios nos libra de todos los temores. Si le decimos a Jehová, líbrame, escúchame, Dios mío, pero por escuchar a Dios, porque Dios te puede escuchar, tiene que buscarlo en espíritu y en verdad. También se manifiesta su franqueza a confesar su falta contra Urías y Betsabé. Aunque había encubierto su pecado por tiempo, él no siguió a la hipocresía. Cuando Natán le señaló como culpable en el Salmo 51 y 51, él reconoce que su pecado era rebelión, maldad, contaminación delante de Dios. ¿Y qué era el resultado de la maldad de su propio corazón? Que él no tenía el espíritu recto. Él buscó a Dios y buscó a Dios para que Dios le perdone. Él buscó el perdón. Él le buscó todo lo que necesitaba para que Dios le perdone. Él no siguió mal al pecado. Y resulta que cumplió el proverbio 28:13. Dice, es que el cubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesare en su parte y se aparte de ese pecado, alcanzará misericordia. David buscó el perdón, no siguió más el pecado, lo echó fuera de su mente, de su corazón, y cumplió con ese proverbio. Había cumplido con ese proverbio. El que cubre su pecado no prosperará, más el que lo confesa y se aparta de él, alcanzará la misericordia de Dios. David había cumplido esto. Pero David no se regocijó en el juicio, en el juicio de Dios contra su enemigo. La gloria de Dios, la gloria de la corona de David, no provocó a David a olvidarse de la misericordia de Dios. Pero David buscó a los familiares de su enemigo para hacerle bien. Su gracia le ha llevado delante de Mefiboset, nieto de Saúl. Y el hombre era cojo, y al sentarse a la mesa real se destaca como uno de los hechos más nobles de la historia humana. La prosperidad de David no le condució y no lo condujo al egoísmo, sino que David se estaba mostrando cómo compartir los bienes con otros. Es más difícil acabar bien la carrera que empezarla. Aleluya. Es más difícil acabar bien la carrera que empezarla, hermano. Y voy a concluir con eso. En su vejez, en su viejedad, David manifestó divinidad en su trato con Absalón. También se equivocó en su mandamiento, pero creció en el corazón de David su amor por la casa de Dios. Y la comunión con Dios es más preciosa que la gloria de los éxitos, que la gloria de los éxitos que tenía David. David creció en su corazón el amor hacia la casa de Jehová, en la iglesia, y el pertenecer y la comunión con Dios que él tenía más preciosa que toda la gloria y toda la guerra que fuera a ganar, todas las coronas que él fuera podido obtener. David le daba valor a esas cosas, pero David terminó sus días como peregrino verdadero. Él oró al Señor diciéndolo: Señor, estamos delante de ti como todo nuestro Padre, y yo sé que la rectitud, Señor, te agrada. Jehová, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamínalo y encamina su corazón hacia ti, Señor. Amén, amén. Esto era la petición de David a su viejedad. Que Dios nos ayude a ser como ese rey, a comenzar mal la carrera, a empezar mal, pero acabarla bien. Es difícil de acabarla bien, pero probamos de acabarla bien. Y como David, en nuestra debilidad, tenemos que en nuestro corazón
que crezca en nuestro corazón el amor por la iglesia, el amor por los hermanos, el amor por tu pastor, por tus ovejas. Tenemos que crecer también el amor de la comunicación que tenemos con Dios, que es más preciosa que todos los éxitos que podemos ganar en esta tierra. Puedes ser famoso y no tienes comunión con Dios. Puedes tener dinero y no puedes tener comunión con Dios. Es mejor, hermano, valorar la comunión con Dios que tu casa, que tu dinero, que tu familia, porque es más grande y más precioso la casa de Dios que en mi casa. La comunión con Dios, que la comunión que yo tengo con la gente de afuera. Tenemos que valorizar la comunión en la casa de Dios, porque Dios se agrada cuando una persona es humilde, una persona que sabe perdonar y una persona que anda con rectitud delante de Jehová. Eso agrada el corazón de Dios. Y que la voluntad de Dios sea que el pueblo de Jehová, que su corazón esté puesto en Dios y en la casa de Dios y en la comunión de Dios. Con eso es un dejo, hermano. Que Dios le bendiga y que tu corazón siempre esté en comunión con el Señor y en la casa de Dios. Bendiciones para todos. Que la paz de Dios lleve tu corazón. Y os digo al próximo estudio. Bendiciones para todos. Shalom.